Hasta ahora vimos cómo usar la definición de trabajo, que es transferencia, básicamente energía debido a una fuerza, cuando teníamos fuerzas con magnitud constante y con dirección constante. En el caso particular de la fuerza del resorte, en el que el trabajo va a tener que dar cuenta de una fuerza que es variable porque depende de la posición, entonces desarrollamos un modelo matemático que nos permitía adaptar la primera definición, la primera expresión, teniendo en cuenta que la fuerza cambiaba. Ahora vamos a ver en general cómo podemos adaptar esa expresión para cualquier tipo de fuerza. Entonces vamos a partir del supuesto de que tenemos una partícula que se está desplazando en la dirección X debido a una fuerza que hace que se desplace esa partícula en esta dirección desde una posición X inicial hasta una posición X final, y la fuerza F es la que va a hacer o la que va a permitir que la partícula cambie de posición. En este caso únicamente va a cambiar la magnitud, no la dirección de la fuerza. Entonces, para poder desarrollar un modelo que nos permita conocer el trabajo realizado por esa partícula mientras se mueve de un punto inicial X sub y hasta un punto final X sub F, no podemos usar en este caso directamente la expresión de trabajo que habíamos deducido antes como la fuerza, la magnitud de la fuerza por la distancia en la que actúa por el coseno del ángulo entre el vector de desplazamiento y la fuerza, porque esta expresión es válida única y exclusivamente para casos en que esta magnitud es constante. En este caso estamos considerando que la magnitud de la fuerza va a cambiar a la medida que se va moviendo la partícula. Y para poder resolver, entonces vamos a usar el cálculo. Entonces pensemos en la curva de fuerza versus posición que nosotros tendríamos en este caso. Entonces en el eje Y ponemos la fuerza, en el eje X ponemos la posición de la partícula, y entonces vemos que efectivamente la curva no va a ser una línea horizontal, sino que va a tener una forma dependiendo de la función que esté bajo la cual se rija la magnitud de la fuerza. Entonces lo que hacemos es dividir el área debajo de la curva en rectángulos, como aparece acá, muy delgados, de ancho delta X. Entonces el ancho de cada uno de estos rectángulos vamos a decir que es delta X, y vamos a hacer que esos intervalos sean muy pequeños, de modo tal que en ese intervalo la fuerza, que es f de x, sea aproximadamente constante para cada uno de esos intervalos. Entonces la fuerza en cada uno de esos intervalos vamos a llamar la fuerza que actúa en este intervalo como fuerza en el intervalo j promedio, fj promedio, y va a ser precisamente la altura que va a tener cada uno de estos rectángulos. Entonces este valor de acá va a corresponder a la altura que va a tener cada uno de los rectángulos, cada rectángulo j. Decimos que aquí hay j rectángulos, y para cada rectángulo entonces vamos a definir una fuerza que es aproximadamente constante en ese intervalo, porque hacemos que el intervalo sea muy pequeño. El incremento de trabajo, que vamos a llamar delta W en cada intervalo j, vendrá dado por la altura, por la base del triángulo. Entonces si nos fijamos en este caso, para este rectángulo en particular, la altura del rectángulo es precisamente la fuerza promedio, la fuerza j promedio, y la base del rectángulo es precisamente delta x. Entonces para cada uno de los rectángulos que van a conformar el área que está debajo de la curva de fuerza, vamos a definir un trabajo que aporta cada rectángulo j como la multiplicación de la altura del rectángulo por el ancho del rectángulo, que será el intervalo delta x. Si nosotros queremos conocer el trabajo total que realiza esa fuerza, entonces lo que hacemos es sumar el área de cada uno de los rectángulos en los cuales dividimos el espacio que queda abajo de la curva, y eso lo escribimos como, pues digamos matemáticamente, el trabajo total lo escribimos como la sumatoria de todos los trabajos que realiza cada uno de estos. Entonces aquí
acá. Todos esos trabajos los vamos a sumar y van a ser iguales a la sumatoria de la multiplicación de los diferentes valores de la fuerza en cada uno de los intervalos de los rectángulos J por el ancho de cada uno de los intervalos, que va a ser delta X. Esa ecuación sigue siendo una aproximación, porque si nosotros nos fijamos en la parte superior, cada uno de estos rectángulos va a tener un espacio, que hace que haya una ligera diferencia en el valor calculado a través de la sumatoria y en el valor real que existe debajo de la curva. Entonces, para poder hacer mucho más preciso nuestro cálculo, vamos a aproximar los intervalos delta X a 0, es decir, vamos a tomar intervalos cada vez más pequeños, como en este caso. Entonces los intervalos delta X, en lugar de ser tan grandes, van a ser más pequeños. Y cuando usamos más rectángulos, nuestra sumatoria se va a convertir, entonces, o la podemos reescribir como el trabajo va a ser igual, en este caso, cuando aplicamos mucho más rectángulos, al límite, cuando el ancho de cada intervalo se aproxima a 0, de la sumatoria de la fuerza en cada intervalo J promedio por el ancho de cada intervalo. Ese límite consiste o coincide exactamente igual con la integral de la función f de x. Entonces esto coincide con la integral de la función f de x entre los posición inicial y la posición final, que nosotros escribimos como w igual a la integral de x inicial hasta x final de la función f de x, y sustituimos nuestro intervalo delta por un diferencial delta x. Entonces este va a ser el resultado que nosotros vamos a aplicar. Si nosotros conocemos la función f, pues la forma matemática que describe la función que cambia en magnitud, podemos sustituir esa función en esta ecuación, en esta expresión, y poner los límites de integración apropiados, es decir, cuál es la posición inicial y la posición final, y encontrar a cabo el área que está debajo de la curva, que será básicamente el trabajo, que es el que nosotros necesitamos. Entonces, geométricamente, lo importante es que el trabajo es el área que está bajo la curva de fuerza entre los límites de la posición inicial y la posición final. Bien. Ahora que ya tenemos una expresión que podemos usar para calcular el trabajo de una fuerza que cambia en magnitud conservando la misma dirección, podemos calcular cuál es o cómo se relaciona este resultado con el teorema del trabajo de energía cinética. Nosotros ya habíamos deducido esto para una fuerza constante, pero vamos a comprobarlo para una fuerza variable. Entonces vamos a considerar la misma partícula que teníamos en el ejemplo anterior, que se está moviendo a lo largo del eje X, ¿sí?, entre dos posiciones, y que está siendo arrastrada por una fuerza F en esa dirección, que es de magnitud variable, pero conserva la misma dirección. Entonces, mientras esa fuerza actúa moviendo la partícula entre las posiciones XY y XF, posición inicial y la posición final, el trabajo, como lo habíamos expresado antes, va a estar dado por la integral de la posición inicial, desde la posición inicial hasta la posición final, de la función que describe en X la fuerza, la magnitud de la fuerza. Y esto va a ser igual, a su vez, si nosotros escribimos la fuerza en términos de masa por aceleración, entonces podemos reemplazar la expresión de fuerza y ponerlo como masa por aceleración por el diferencial de x, en donde lo que hicimos fue reemplazar simplemente este término de fuerza, este término, por masa por aceleración. Ahora, esa cantidad, la cantidad masa por aceleración por el diferencial de x, la podemos expresar en otros términos como masa por aceleración por dx igual. ¿Qué es masa? ¿Qué es la aceleración? En términos diferenciales es el cambio de la velocidad respecto al tiempo por el dx, ¿cierto? Ahora, de la regla de la cadena
esta expresión de acá se puede expresar como la expresión de dB por dt, la podemos expresar como el cambio de la velocidad respecto a la posición por el cambio de la posición respecto al tiempo. Listo. Es decir, yo puedo simplificar esto y regresar nuevamente a la misma expresión de dB dt, lo cual no me interesa en este momento, pero yo puedo leer esta expresión de otra manera, y es la siguiente, que es dx dt en esta expresión será precisamente la velocidad, cambio de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces esta misma expresión se puede escribir como dB de x por la velocidad. Cuando nosotros reemplazamos este resultado en la expresión, o sea acá, entonces en lugar de escribir la aceleración, esta aceleración como la a, vamos a escribirla en términos de la velocidad y de la posición. Es decir, vamos a escribir esto como masa, y en lugar de la aceleración vamos a escribir dB de x por la velocidad por dx. Es decir, todo este término me representa precisamente el término de aceleración. Y aquí podemos ver que se simplifica diferencial de la posición con respecto al diferencial de la posición, y nos va a quedar únicamente esto en términos de la masa por la velocidad por el diferencial de velocidad. Es decir, reorganizando los términos, me queda la masa por la velocidad por el diferencial de velocidad. Muy bien. Cuando nosotros sustituimos esta expresión en la ecuación del trabajo, entonces tenemos que cambiar el límite de integración, porque ahora tenemos una integral en términos de la velocidad y no de la posición. Por lo tanto, el límite de integración apropiado van a ser entre la velocidad inicial y la velocidad final de la masa por la velocidad por el cambio por el diferencial de velocidad. Como la masa es constante en todo el cambio de posición, entonces la tomamos fuera integral y decimos velocidad inicial b por db. Listo. El resultado de esta integral, de integrar esta expresión, entonces va a ser, y evaluado en los límites de velocidad inicial y velocidad final, lo podemos escribir como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Precisamente esos términos que nosotros acabamos de escribir son el cambio de energía cinética. Entonces esto es, ustedes se les harán conocido ya, energía cinética final, energía cinética inicial. Y llegamos a la expresión general para el teorema del trabajo en energía cinética, que nos dice que el trabajo es igual al cambio de energías, es decir, delta K. Por lo que la expresión que nosotros hemos deducido también es válida y es consistente con el teorema del trabajo en energía cinética.